En una zona boscosa, a 30 millas de su casa, encontraron una bolsa negra de construcción. Dentro había huesos humanos. Y el cráneo estaba separado, dentro de una bolsa de plástico atada. Era Caitlin Markham, una artista de 21 años que estaba a semanas de terminar sus estudios. Mudarse a Colorado. Casarse, comenzar una nueva vida. Pero una noche de agosto, simplemente desapareció. Su automóvil seguía estacionado frente a la casa. Su perro caminaba solo dentro del lugar. Y la señal de su teléfono se cortó exactamente después de la medianoche. Su prometido lloraba frente a las cámaras. Abrazaba al padre de Caitlin en el funeral y ayudaba a buscar respuestas. Pero durante años, los investigadores volvieron una y otra vez a la misma pregunta: ¿qué ocurrió realmente aquella noche, después de que él salió de su casa? Y cuando finalmente la verdad empezó a acercarse, la sentencia terminó siendo casi tan dolorosa como la propia pérdida. Esta es la historia de una desaparición que duró 12 años, un prometido con demasiados secretos y una joven cuyo futuro fue destruido antes siquiera de poder convertirse en la persona que soñaba ser. Amigos, los voy a interrumpir un momento. La verdad me da muchísima curiosidad saber desde dónde me están viendo, así que quiero pedirles que me escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este video y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por acompañarme. Los leo en los comentarios y ahora sí, continuemos. Caitlin Markham tenía 21 años y vivía en Fairfield, Indiana. Sus amigos la describían como una chica creativa, amable y un poco excéntrica. Desde pequeña estaba obsesionada con el arte y casi siempre tenía algún proyecto entre manos. En 2011 estudiaba diseño gráfico en el Art Institute of Ohio, Cincinnati, y además trabajaba en una boutique de vestidos de novia. Llevaba cerca de 6 años de relación con su prometido, John Carter, y hacía uno que estaban comprometidos. La pareja planeaba mudarse a Colorado y empezar una nueva vida juntos. John también se dedicaba al arte y enseñaba soplado de vidrio. En una entrevista, contó que todo comenzó después de llevar una pizza al estudio, donde primero trabajó como voluntario y luego terminó convirtiendo aquello en su profesión. En agosto de 2011, la vida de Caitlin parecía avanzar exactamente como ella soñaba. Estaba a punto de cumplir 22 años, graduarse, mudarse y casarse. Por eso su repentina desaparición dejó a todos en shock. Todo comenzó cuando dejó de responder llamadas y mensajes, y su teléfono empezó a enviar todo al buzón de voz. Después de pasar un día entero sin noticias de ella, John fue hasta su casa. El auto de Caitlin seguía estacionado afuera, aunque debía estar trabajando. Dentro, la vivienda parecía completamente normal. No había señales de violencia, nada roto ni fuera de lugar. Pero Caitlin no estaba allí. Su teléfono también había desaparecido, y el perro caminaba solo por la casa, algo que inmediatamente hizo sonar las alarmas. A las 8 de la noche del 14 de agosto, John llamó al 911. Hi, my name is John Carter. I am calling. I know that you're not supposed to report a missing person before 24 hours, but my fiance is missing. I can't find her anywhere. Okay, where did you see her last? I saw her at like 12 o'clock last night. She stays in a house by herself. I'm really nervous. Her car is still there. Where was she at midnight last night when you left? She was at her house. She was going to bed. She wasn't going out to do anything, so she would have been in her bed. And I mean, I've been with her for 6 years. She's not deceiving, you know. She doesn't. Okay, and you guys didn't have an argument or anything? Not at all. The only thing that's not there is her cell phone, which is positive, but she's not answering it. So, and the Sacred Heart Festival is going on right up the street, and there's a lot of questionable people there, and it's just kind of. I'm sorry. Él explicó que la última vez que la vio fue cerca de la medianoche del día anterior, justo cuando salió del townhouse de Caitlin. John vivía con su madre, literalmente a solo 5 minutos caminando. Según contó, después de eso todavía intercambiaron algunos mensajes, pero horas más tarde Caitlin dejó de responder. Tampoco contestó el mensaje que él le envió por la mañana. Cuando la policía habló con John, hubo algo que llamó su atención de inmediato: varios arañazos en su cuello.
John dijo que probablemente eran marcas de una rasuradora eléctrica, aunque después admitió que en realidad no estaba completamente seguro. De cualquier forma, insistió en que no había nada extraño en eso. También aseguró que casi no había dormido desde la desaparición de su prometida y que lo único que quería era verla regresar a casa sana y salva. Caitlin era muy cercana a su padre, Dave, y a su hermana menor, Ali, pero ellos tampoco tenían idea de qué podía haber ocurrido. Dave describía a su hija de esta manera. Ella era positiva, abierta y muy decidida. Tenía un plan para su vida y sabía exactamente cómo seguirlo. Nunca desaparecería así porque sí. Caitlin era demasiado práctica para algo así. Después de revisar cuidadosamente la situación, los detectives declararon que, en ese momento, John no era considerado sospechoso, y la investigación empezó a tomar otra dirección. Well, Lisa, you can see Fairfield Police and Fire have their mobile command center out here. About 100 people have gathered off Patterson Boulevard. They all received several of these with Caitlin Markham's picture and information. They've searched the woods, the streets, all looking for the 22-year-old. Caitlin is the love of my life. I've been with her for 6 years. We've been engaged for a year. Today would be exactly a year. Today's also her birthday. Instead of celebrating Caitlin Markham's birthday, family, friends, and police are searching for the 22-year-old. 5 more. They divided into groups and hit Fairfield streets by foot, by car, and even by ATV. To just go unseen without telling anybody is extremely out of the ordinary. I just really would like to communicate that this is not part of who Caitlin is. Friends say Caitlin is a responsible young woman, a student at the Art Institute of Cincinnati, also an employee there. Caitlin was last seen by her fiancé, John Carter, Saturday night. He says he left her townhouse around 11:30. About an hour later, he received a text from her. Caitlin sent me a picture of her, and that was the last message I got. When Caitlin never showed up for her other job at David's Bridal, people began to worry. I kept texting her, no response, no response. I call her, no response. I have nothing in mind. She would never just leave. She's too pragmatic. She would never just take off and go somewhere. I'm terrified. I'm absolutely terrified. I just want to find Caitlin and celebrate her birthday with her and go to Red Lobster like she was planning. That's all I want to do. Police say there's no evidence of foul play. Reporting live tonight in Fairfield, Karen Johnson, News 5. Gosh, her fiancé sounds so desperate, Karen. Anything missing from Caitlin's home? Nope, just her and her cell phone, which police have not been able to trace. But one other thing I wanted to mention, they believe she was last seen wearing a gray shirt, so that's something people out here are also looking for, a gray shirt. Como el teléfono de Caitlin nunca apareció, los investigadores revisaron los registros de la compañía telefónica. Descubrieron que los últimos mensajes enviados desde su celular a John fueron entre las 11:04 y las 11:36 de la noche. Después de eso, no volvió a registrarse actividad. A las 12:06 de la madrugada, el teléfono fue apagado, perdió batería o alguien retiró la tarjeta SIM, y ahí terminaba prácticamente todo el rastro digital. La policía también habló con el gerente de GE Credit Union en Fairfield, quien recordó que Caitlin había visitado el banco junto a la madre de John 3 semanas antes de desaparecer para solicitar una tarjeta de crédito. Durante la conversación, la mujer bromeó diciendo que solo firmaría si Caitlin se llevaba a su hijo a Colorado. El gerente respondió riéndose, pero Caitlin no reaccionó igual. Según él, parecía seria, incómoda y poco convencida. Al final, la tarjeta nunca fue aprobada. Otro testigo contó que estuvo con Caitlin y John la noche del 13 de agosto. Los tres fumaron marihuana mientras hablaban sobre su futura mudanza a Colorado. Según recordó, Caitlin pasó gran parte de la noche frente a su laptop haciendo tareas de la universidad y se veía mucho más callada y distante de lo normal. Cerca de las 10:45, el hombre se fue del townhouse, dejando solos a Caitlin y John. Esa fue la última vez que alguien vio a Caitlin con vida. Más tarde, el testigo aceptó someterse voluntariamente a un polígrafo y los resultados indicaron que decía la verdad. Durante esa misma noche, 2 adolescentes que se habían escapado de casa dijeron haber visto 2 vehículos salir de la zona cercana a la vivienda de Caitlin con las luces apagadas. Y fuera de eso,
La policía prácticamente no tenía ninguna otra pista. Caitlin Markham, the woman missing from Fairfield. 21-year-old Caitlin Markham. Family and friends are all searching for a missing Caitlin 22-year-old. was about to graduate in Markham September. disappeared in August of 2011. Volunteers spent days searching for Markham in the woods in and around her There are Fairfield still so home. many unanswered questions about the disappearance. Muy pronto, el caso de Caitlin se convirtió en noticia nacional. Su desaparición sacudió por completo a Fairfield, una ciudad de poco más de 40,000 habitantes donde los crímenes violentos eran extremadamente raros. En toda la ciudad comenzaron a organizar vigilias, reuniones de apoyo y llamados públicos en televisión. Voluntarios buscaban a Caitlin día y noche. La operación de búsqueda era enorme y mientras más tiempo pasaba, más misterioso se volvía todo. Incluso una unidad nacional de búsqueda montada de Texas se unió a los operativos. Realizaron decenas de recorridos revisando parques, lagos, antiguas vías de tren y zonas rurales de los condados cercanos. La familia de Caitlin aprovechaba cada oportunidad para pedir ayuda. Sus seres queridos aparecían constantemente en las noticias locales. Y junto a ellos casi siempre estaba John, su prometido. I keep believing that if she is somewhere in the worst case scenario, that she fights her way out. I keep wanting to believe that because she's strong. I know she's strong. Aún así, muchas personas seguían mirando a John con desconfianza. Pero él insistía una y otra vez en que no tenía absolutamente nada que ver con lo que había pasado. Fairfield police didn't take much when they searched Caitlin's fiance's house. Tonight he says he gave consent. He's doing whatever he can to help, even though he feels as if the entire community is pointing fingers and placing blame on him. I really did not want this to get this far. I really wish that she would have been home by now, you know. I wish this could have been just a party for her being home instead of what it is, you know. People are going to say what they're going to say. You can't stop them. 23-year-old John Carter may not be able to stop the comments, but he can certainly make sure that people know how he feels. I'm not going to acknowledge the ridiculous things that people are saying because I know... I mean, nobody's going to know about me. They don't know me, and I know me. I know that I would never hurt Caitlin, ever, in a million years. Fairfield police have little evidence and no suspects. That's pretty much it. There's nothing, and it's horrific. Carter felt the animosity towards him when he was confronted while passing out flyers. I guess he didn't know who I was, and he was just like, I heard the boyfriend did it, and I was just like, I'm the boyfriend. I would never do anything to hurt her. And while the days without Caitlin continue, he finds comfort in her cat Ramsey and her artwork. Poco después llegó el cumpleaños número 22 de Caitlin, pero nadie estaba pensando en celebrar. Toda la atención seguía centrada en encontrarla. Para frustración de la familia, la policía de Fairfield insistía en que todavía no existían señales claras de un crimen violento. Mientras tanto, John hablaba públicamente de cuánto extrañaba a Caitlin y de lo mucho que la amaba. Pero algunas amigas comenzaron a revelar una realidad muy distinta sobre la relación. Según una de ellas, Caitlin llevaba unos 6 meses sintiéndose infeliz y atrapada. Estaba cansada de la adicción de John a las drogas, de su obsesión con la pornografía y de sus comportamientos celosos y posesivos. Incluso había confesado que ya no sentía atracción por él ni deseaba intimidad. Las amigas también contaron que John se molestaba incluso cuando Caitlin hablaba con otros hombres y que algunas de las prácticas sexuales que él proponía la hacían sentir incómoda. Poco a poco, quienes conocían a la pareja comenzaron a creer que Caitlin quería terminar la relación. Además, Caitlin se sentía incómoda con la fuerte influencia que tenía la madre de John en sus vidas. Según sus amigas, ella veía el tema de la tarjeta de crédito como un intento desesperado de mantener la relación unida. Aún así, su familia nunca creyó que hubiera escapado voluntariamente. Caitlin siempre hablaba de sus problemas con las personas cercanas y jamás habría desaparecido sin avisar. Una amiga también recordó algo inquietante. Pocos días después de la desaparición, John empezó a hablar de Caitlin en pasado. En junio de 2012, la investigación se enfocó brevemente en otro hombre, un vecino de 26 años llamado Harpreet Kaur, acusado de agresión sexual contra una estudiante de Miami University. Pero tras verificar su coartada,
La policía lo descartó como sospechoso. La investigación volvió a estancarse. Ya habían pasado casi 2 años desde la desaparición de Caitlin, la cobertura mediática seguía creciendo y la recompensa por información aumentaba constantemente. Entonces, el 7 de abril de 2013, todo cambió. En una zona boscosa de Indiana encontraron huesos humanos envueltos en plástico negro de construcción. Los registros dentales confirmaron la peor noticia posible. Los restos pertenecían a Caitlin Markham. Habían sido hallados a unas 30 millas de su casa. Authorities have identified the remains of Caitlin Markham, the woman missing from Fairfield. Her remains were discovered Monday in Cedar Grove, Franklin County, Indiana, on Big Cedar Road. Well, Clyde, it's certainly not the outcome anybody here in Fairfield was hoping for. And tonight, friends and family of Caitlin Markham know she won't be coming home. I was just, digging through this little area here, picking up some metal, and here found a jawbone right on the other side of that little tree right there, right between them 2 little trees. At his house, Hicks provided more details about his grisly discovery. He described his call to police after he found Caitlin's remains. I picked it up and I said, "That's not no animal." And I hung in a tree and went and called the cops, and they sent us to the DNR. DNR says, "Well, what makes you so sure it's a human jawbone?" And I said, "Well, it's got all its teeth and it's shaped just like mine." El cráneo de Caitlin fue encontrado separado del resto de sus restos dentro de una bolsa de plástico amarrada. Los forenses notaron algo extraño. Casi no había tejido blando ni líquidos de descomposición dentro de la bolsa. Según el médico forense, eso indicaba que la cabeza no se había descompuesto allí, sino que había sido colocada dentro después de que el cuerpo ya estuviera en avanzado estado de descomposición. Los huesos tampoco estaban enterrados, simplemente habían sido arrojados en la zona boscosa y cubiertos con basura y escombros. En la muñeca izquierda de Caitlin encontraron una lesión provocada por un objeto afilado. El corte, con forma de V, había llegado incluso hasta el hueso, demostrando que sufrió una herida causada por algún tipo de arma o herramienta. Sin embargo, fuera de eso, los investigadores tenían muy pocas pruebas para reconstruir exactamente qué ocurrió la noche de su desaparición. Aunque nunca pudieron determinar la causa exacta de muerte, los expertos sí concluyeron algo clave. Había sido un homicidio. El teléfono de Caitlin nunca apareció. Después de casi 2 años de incertidumbre, la familia finalmente pudo celebrar el funeral. Las paredes estaban decoradas con las obras de arte de Caitlin y los asistentes vistieron colores brillantes para reflejar su personalidad y creatividad. Muchas personas hablaron ese día, entre ellas John. We would have had our marriage. We would have had our honeymoon. We would have our kid. And we would have our life. And we would grow old together. Carter's cousin says she considers herself lucky to have called Caitlin family. Whenever I think of her, I just think of this smile and this artwork, and she was just a colorful human being. She meant well to everybody. Everybody was a friend. Dave decía que encontrar los restos de Caitlin al menos le dio a la familia cierta sensación de cierre. Pero lo que más le dolía era pensar en Ali, la hermana menor de Caitlin, que tenía solo 15 años cuando ella desapareció. Según Dave, a veces se perdía tanto en el dolor por Caitlin que olvidaba cuánto había sufrido también su otra hija. El hallazgo de los restos complicó aún más una investigación que ya estaba estancada. Los detectives creían que el cuerpo había sido trasladado después de la muerte, lo que obligó a autoridades de 2 estados distintos a trabajar juntas. A comienzos de 2015, el caso seguía prácticamente igual, sin respuestas y con muy pocos avances. La recompensa por información había llegado a $75,000, pero la atención pública comenzaba a desaparecer. 3 años después, la gran pregunta seguía siendo la misma. ¿Quién asesinó a Caitlin Markham? Desesperado por evitar que el caso quedara olvidado, Dave consiguió que la investigación fuera transferida de la policía de Fairfield a la oficina del sheriff del condado de Butler. También contrató al detective privado J. Ryan Green, quien entrevistó a más de una docena de personas cercanas a Caitlin y John. 5 aceptaron someterse a pruebas de polígrafo. Después de eso, Green redujo su atención a 2 personas. Sobre uno de ellos, dijo que había fallado el polígrafo de manera desastrosa, según el propio examinador. Mientras tanto, proyectaron el documental Taken Too Soon, The Caitlin Markham Story, con la esperanza de generar nuevas pistas. A finales de 2016,
La policía anunció que ya tenía una persona de interés concreta, aunque todavía no existían pruebas suficientes para arrestarla. El detective privado sospechaba exactamente del mismo individuo. Y entonces llegó 2023. 12 años después de la desaparición de Caitlin, la investigación finalmente comenzó a avanzar de verdad. La policía realizó su primer arresto. I do know there's a warrant for you, but I'm not sure exactly what it's for. So they'll be able to explain all that stuff to you when we get there. Un hombre llamado Jonathan Palmón fue arrestado y acusado de dar declaraciones falsas. El detective privado Green declaró: "La persona que está llevando esta investigación ahora mismo va por el camino correcto. Tienen impulso y tienen algo lo suficientemente importante como para que un juez aprobara órdenes de cateo". Green también explicó que Caitlin, John y Jonathan pertenecían al mismo círculo de amigos y se conocían muy bien. Jonathan también vivía cerca de Caitlin y John era su mejor amigo. De hecho, cuando John llegó a la casa de Caitlin la mañana del día en que fue reportada oficialmente como desaparecida, la primera persona a la que llamó fue Jonathan. Antes del arresto de Jonathan Palmón, los investigadores realizaron cateos en dos direcciones distintas. Una de ellas era la casa donde Jonathan vivía en 2011, justo en la época de la desaparición de Caitlin. La otra era la casa donde John Carter vivía junto a su madre en ese entonces. Man accused of lying during the course of Caitlin Markham's death investigation will now face a judge tomorrow. In the meantime, we're learning new details about his involvement in the case and when prosecutors say he actually committed perjury. A new timeline starting to become public in the 12-year investigation into the disappearance and death of 21-year-old Caitlin Markham. According to the indictment, on April 21st, 2022, Palmerton lied under oath. Court records show he was indicted almost 6 months later in October. The indictment remains sealed until now. Jonathan y John Carter también eran amigos cercanos de Michael Strauss, el hombre del que ya hablamos en el caso de Ellie White. Strauss terminó declarándose culpable de acosar y asesinar a Ellie, recibiendo una condena de entre 17 años y cadena perpetua. La policía investigó cuidadosamente si podía estar relacionado con la desaparición de Caitlin, especialmente después de que Michael insinuara que Ellie no había sido su primera víctima. Pero, aunque existían algunas conexiones inquietantes entre ambos casos, finalmente fue descartado como sospechoso. Aún así, durante todos esos años, los investigadores seguían regresando al mismo nombre, John Carter. Después de que encontraron los restos de Caitlin, John prácticamente desapareció de la vida pública. Con el tiempo se casó, tuvo un hijo y trató de seguir adelante con su vida. Pero mientras tanto, los detectives continuaban reuniendo evidencia circunstancial en su contra. Sus versiones cambiaban constantemente y muchas de sus declaraciones simplemente no encajaban. Con los años, Dave también empezó a sospechar cada vez más de él. Los dos vehículos que unos adolescentes vieron cerca de la casa de Caitlin aquella noche fueron identificados más tarde como el auto de John y otro vehículo desconocido. Además, tanto el teléfono de John como el de Caitlin dejaron de tener actividad casi al mismo tiempo la noche del 13 de agosto de 2011. Los investigadores descubrieron también que varios mensajes entre ellos habían sido borrados del teléfono de John, y algunos textos que él aseguraba haber enviado, incluido el supuesto mensaje de buenos días, en realidad nunca fueron enviados. John aceptó someterse a 3 pruebas de polígrafo en 2011, 2014 y 2021, y todas mostraron señales de engaño. Durante la última, reaccionó de manera especialmente intensa cuando le preguntaron si había abandonado el cuerpo de Caitlin en Big Cedar Road. Cuando la policía registró la casa de la madre de John, encontró documentos relacionados con la investigación, trabajos escolares de Caitlin, una tarjeta SD y poemas sobre muerte y asesinato. También hallaron un material similar al plástico utilizado para envolver los restos de Caitlin. Además, el lugar donde encontraron el cuerpo estaba cerca de una propiedad de la familia Carter. Con el tiempo, varias personas comenzaron a hablar sobre el temperamento agresivo de John. Incluso apareció un video en internet donde se le veía gritándole a su esposa mientras sostenía a un niño en brazos. Cuando los detectives le mostraron parte de la evidencia reunida, John apenas reaccionó y respondió fríamente que todo era evidencia circunstancial. Esa respuesta dejó una impresión inquietante entre los investigadores.
Después de años negándolo todo y pidiendo públicamente el regreso seguro de Caitlin, las sospechas sobre John ya eran demasiado fuertes para ignorarlas. Y aunque el caso dependía principalmente de evidencia circunstancial, los investigadores finalmente sintieron que tenían suficiente para entregarlo a la fiscalía. They're coming out the front. He's in custody. 2-5. My bad. Greatly appreciate it. Happy to help. You want the watch then? Yeah, that's just to it. Forest Bar. You got nothing else on you? Actually, 119. You'll go first. Breaking news right now out of Butler County. The fiancé of Caitlin Markham is now in custody and charged in her murder. En marzo de 2023, John, de 36 años, fue arrestado directamente en su lugar de trabajo y acusado formalmente de 2 cargos de asesinato. El primero señalaba que provocó intencionalmente la muerte de Caitlin alrededor del 13 o 14 de agosto. El segundo afirmaba que la muerte ocurrió durante la comisión, o el intento de comisión, de un delito grave violento en esas mismas fechas. John pagó una fianza de $1 millón. Una de las condiciones para quedar en libertad era usar un dispositivo GPS para monitorear constantemente su ubicación. Jonathan Palmon también fue liberado antes del inicio del juicio. Durante la audiencia formal, John Carter se declaró inocente. El juicio fue programado para junio de 2024. Jonathan Palmon también debía enfrentar un juicio por las acusaciones de falso testimonio, pero más adelante ese caso fue desestimado. La fiscalía llamó a más de 50 testigos, y en junio de 2024, el caso sobre la desaparición y asesinato de Caitlin, rodeado de misterio durante más de una década, finalmente parecía acercarse a una respuesta. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Después de más de 10 años negándolo absolutamente todo, John cambió repentinamente su versión. Your Honor, he did, and Mr. Carter, if we may on his behalf, John Carter stipulates that he committed the offense of involuntary manslaughter consistent with Ohio Revised Code 2903.04B. That is a felony of the 3rd degree. Specifically that on the date specified in the indictment, he did cause the death of Caitlin Markham by the commission of a misdemeanor in the city of Fairfield, Butler County, Ohio. Dave confesó que aquello se sintió como estar fuera de su propio cuerpo. Durante años había tenido un mal presentimiento sobre John. Lo sentía en el fondo. Y aunque una parte de él sintió alivio al entender que no estaba loco, que todo ese tiempo había tenido razón, al mismo tiempo lo invadió una rabia enorme. No podía dejar de pensar en algo. John había pasado 12 años viviendo como si hubiera logrado escapar de las consecuencias de todo lo que pasó. We knew all along who it was. Just got to be able to grab it. And just proud. An emotional day in Butler County Court this morning as John Carter pleads guilty, admitting to causing the deaths of his fiancée in 2011. Él estuvo parado en el funeral de Caitlin, abrazó a Dave, lloró junto a él, participó en las búsquedas, y durante todo ese tiempo probablemente sabía perfectamente lo que realmente había ocurrido. Cuando le preguntaron si al menos podía admitir cómo sucedió todo, John apenas murmuró en voz baja, «No puedo». Más adelante, uno de los reclusos aseguró a los detectives que John supuestamente le confesó cómo había matado a Caitlin, pero en el tribunal, John nunca admitió esa versión. Y los investigadores jamás escucharon esa historia directamente de él. He said before he knew it, he had her pinned down to the ground. He was on top of her, and he choked her. And then, after he choked her, he said he was panicking, and he said, he didn't know what to do. He was going to call the cops. He didn't want to call the cops. He said he made it look like it was a suicide with justice, so he cut her wrist. Proposes the following sentence. Based upon the serious nature of this offense and the factors that have previously been indicated, that anything short of the maximum sentence would demean the seriousness of the offender's conduct and its impact upon the victim, and therefore will impose a definite term of incarceration of 36 months. John Carter fue condenado a solo 3 años de prisión. Era la pena máxima posible por homicidio involuntario, clasificado como un delito grave de 3er grado. Después de cumplir la condena, también tendría que pasar otros 3 años bajo supervisión.
Uno de los detectives que trabajó en el caso dijo: he interrogado a miles de personas, asesinos, violadores, personas detenidas por delitos menores, pero nunca había interrogado a un psicópata. Y eso fue exactamente lo que dije cuando John salió de la sala. Dije: ese es el primer psicópata que he interrogado en mi vida. La policía y los fiscales también sospechaban que John podría no haber actuado solo. Aunque nunca lograron demostrarlo, los investigadores creían que otra persona pudo haberlo ayudado, especialmente para ocultar el cuerpo de Caitlin, e incluso posiblemente para desmembrarlo. Y aunque la familia de Caitlin finalmente descubrió quién era responsable de su muerte, nunca obtuvo una respuesta completa sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Y probablemente jamás conocerán toda la verdad. That is why there's no closure. I still do not know the whole story. And not that I would have believed him because he's lied for 13 years, but he's offered no explanation, hasn't even tried. And that just, to me, that just shows his character. Do you think you'll ever get an explanation? No, I don't. And even if he writes a confession in prison, he's going to have to be more convincing than he's been the past 13 years. Y dentro de muy poco, John saldrá de prisión y volverá a su vida. Aunque el juez le impuso la condena máxima permitida por la ley, para muchas personas la sensación de injusticia sigue siendo enorme. Y honestamente, es devastador. 14 años después de la última vez que Caitlin fue vista con vida, familiares y amigos organizaron un evento llamado Butterflies for Caitlin Markham en un parque cerca de su casa. Plantaron árboles, llevaron ropa con mariposas y llenaron el lugar de arte y color, exactamente las cosas que más amaba Caitlin. Dave dijo que aquel día le recordó algo importante, que no estaba enfrentando todo ese dolor solo. Recordó a su hija como una persona brillante, alegre, llena de vida y con una enorme pasión por las mariposas. Contó que, especialmente en los primeros años después de perderla, a veces aparecía una mariposa volando cerca de él justo cuando se sentía completamente destruido, y en silencio pensaba: hola, cariño. Para Dave, Caitlin era como una mariposa, luminosa, llena de vida y apenas comenzando a convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. También confesó que vivir con una pérdida así, sin conocer todavía toda la verdad, es algo que nunca deja de consumirlo. Dijo que no pasa un solo día sin pensar en ella y que jamás considerará que 3 años de prisión sean justicia. No para Caitlin, no para su hermana, no para su familia ni para toda la comunidad que sufrió junto a ellos. A veces se pregunta qué estaría haciendo hoy, cómo sería su arte, qué habría logrado con su talento. Dave estaba convencido de que Caitlin habría hecho algo extraordinario con su vida. Y todavía ahora, cuando ve una obra de arte hermosa, se sorprende pensando lo mismo. Eso debería haberlo creado Caitlin.